¿Está listo para lo que Dios va a hacer? Bueno, póngase de pie y mientras nos proyectan Marcos capítulo 4, versículo 1 al 20. Si usted no leyó Biblia en la semana, vamos a leer 20 versículos. Y los vamos a dar leyendo en diferentes etapas para poder hablar y compartir lo que Dios tiene esta mañana para su pueblo, para su iglesia. Sígalo con su vista, en la pantalla está, o si no en su Biblia. Y subraye algunas expresiones que le voy a decir que subraye porque es la clave de este mensaje. Marcos capítulo 4, versículo 1, en la Reina Valera 1960. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar. Otra vez, alguien diga otra vez. Quiere decir que Jesús lo hacía una y otra y otra y otra vez. Dile que está a tu lado derecho, lado izquierdo, tienes que predicar a alguien una y otra vez la palabra de Dios. Amén. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte, diga conmigo, una parte, cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y otra parte, diga la segunda parte, cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó y porque no tenía raíz se secó. La tercera parte, diga conmigo, la tercera parte. Cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Versículo 8, pero la cuarta parte, diga conmigo, la parte que cayó en mi vida. Vamos, dile que está a tu lado derecho, lado izquierdo, esa parte cayó en mi vida. Esa parte dice cayó en buena tierra. ¿Cuántos creen que Cornerstone Monterrey es una buena tierra? Y dio fruto. Si Cornerstone Monterrey es una buena tierra, tu vida es una buena tierra, mi pregunta es, ¿dónde está tu fruto? Y dio fruto, pues brotó, creció y produjo. Alguien subraya esa parte, brotó, creció y produjo. Diga conmigo, brotó, creció y produjo. Así que si tú eres una buena tierra, entonces tú tienes la capacidad de que esa semilla brote, crezca y produzca. A 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Dile que está a tu lado derecho, si tienes oídos para oír, oye o escucha. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por lo que nos vas a hablar esta mañana. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, abrimos nuestros oídos para oír tu palabra, nuestro corazón para creerla, para recibirla y nuestro espíritu, Padre, para discernirla. Que tu palabra rete, confronte la vida de esta congregación, mi vida, y nos permita ser una iglesia, Padre, que produce al 100 por uno. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar. Ocupe su lugar si es tan amable. Una semilla sembrada en 4 diferentes lugares. Número 1, junto al camino. Y las aves se la comieron esa semilla. Número 2, la semilla que fue depositada en pedregales, pero no tenía raíz, dice la Biblia. Así que salió, creció y el sol la quemó porque no tenía raíz. Número 3, la semilla que cayó en los espinos y los espinos la ahogaron porque los espinos son los afanes de la vida, son los quehaceres de la vida, las riquezas de la vida que no está mal anhelar, pero lo malo está cuando lo pones en primer lugar y a Dios lo pones en segundo o en tercer lugar. ¿Me explico? Y número 4, la que cayó en Cornerstone Monterrey, la que cayó en buena tierra, porque
Cayó en buena tierra. ¿Por qué cayó en buena tierra? Porque brotó, creció y produjo. Alguien diga conmigo: brotó, creció y produjo. Así que para que sea buena tierra, tiene que haber brotado, crecido y producido. Si no, no es buena tierra. Versículo 10. El versículo 10, si lo van proyectando, por favor, dice de la siguiente manera: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él. Subraye esa expresión: estaban cerca de él. Subraye por favor esa expresión: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él. Con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Hay asuntos del reino que solo podremos percibir pasando tiempo a solas con él o estando cerca de él. Iglesia, lo repito una vez más, hay asuntos del reino que solamente puedes percibir o puedes entender cuando estás cerca del corazón de Dios. Porque dice que esta parábola se las explicó solamente a los que estaban cerca de él. Y eso me hace pensar que una ocasión Juan estaba cerca de él, se estaba recargando en el pecho de Jesús, estaba cerca de él, podía oír los latidos del corazón de Jesús. Y mientras él estaba cerca de él, Pedro estaba en la misma mesa, estaba ahí sentado, pero Pedro le dijo: Juan, tú que estás cerca de, pregúntale esto, pregúntale aquello. Y el estar cerca de Dios te va a hacer entender y te va a hacer percibir. Versículo 11: y les dijo: a Cornerstone Monterrey os es dado saber el ministerio del reino de Dios. A ti y a mí, que somos tierra fértil, nos ha dado el saber el ministerio del reino de Dios. Mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, subraya esa expresión, para que viendo vean y no perciban, para que viendo vean pero no perciban, para que oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Vean y no perciban. Alguien diga conmigo: vean y no perciban. Oigan y no entiendan. Porque puedes venir a la casa de Dios y puedes ver, pero no quiere decir que puedes percibir. Y puedes venir y te limpiaste en la mañana los oídos con un cotonete, o fuiste al otorrinolaringólogo y te limpió los oídos, nariz y garganta, y puedes oír, pero no puedes entender. ¿Cuántos se han preguntado: ¿por qué no puedo percibir el mover de Dios o el fluir de Dios? ¿Por qué no puedo entender lo que Dios quiere hablarme a través de una palabra, a través de la Biblia? ¿Cuántos se han preguntado eso? Y la respuesta es sencilla: porque necesitamos pasar más tiempo con el Padre. Porque solamente los que estaban cerca de él, a ellos les dijo: a ustedes les voy a revelar lo que quiere decir la parábola, a ustedes les voy a enseñar cosas del reino. Solamente los que estamos cerca de Dios, cerca del corazón de Dios, podemos percibir, y no solamente percibir, sino entender las cosas del reino. Y aquí hay dos cosas valiosas que la intimidad con Dios nos da. Dos cosas valiosas. Dile al que está a tu lado derecho, lado izquierdo: dos cosas que la intimidad con Dios me va a dar o me va a bendecir. Número uno, el poder percibir. Diga conmigo: el poder percibir. Y número dos, el poder entender. Imagina por un momento ¿qué pasaría si no pudiéramos distinguir los colores y viéramos todo en blanco y negro? ¿Cómo se llaman las personas así? Daltónicos. Hay muchos daltónicos pasándose los semáforos. Imagínate que no pudiéramos percibir los colores, que no pudiéramos percibir los aromas, y que no pudiéramos distinguir los sabores. Sería fatal, sería mortal. Los que tuvieron
COVID, iba a decir la bendición, pero no, ¿verdad? Los que tuvieron COVID y perdimos el olfato y el gusto, lo que comíamos no nos sabía. Yo llegué a pensar, creo que ya no necesito bañarme. Dios ya transformó este cuerpo, pero no percibías los aromas ni los sabores. Te podían dar picoso, salado, con dulce, sin dulce, y no lo percibías. Pero entender es también vital, porque es poder mirar detrás del telón llamado realidad o llamado los 5 sentidos y poder ver las intenciones, propósitos y maneras del cielo, o que el cielo o que Dios actúa y cómo Dios actúa. Pero a veces no las podemos ni entender ni percibir. Apréndase las 2 expresiones, percibir y entender. Ustedes aprenden percibir y ustedes aprenden entender, por si se me olvida en la prédica. Ustedes van a repetir y entender, que es el resultado de tener intimidad continua con Dios Padre. A mayor relación de intimidad, tu nivel de percibir y entender va a ser mayor. Va a ser mayor. Cuando pasamos más tiempo de intimidad con Dios Padre, entonces podemos percibir y entender, número 1, los tiempos, número 1, las personas, número 3, los lugares, y número 4, las circunstancias. Y a veces cuando percibimos y entendemos las circunstancias, sabes que viene un ataque del enemigo, pero tú te preparas. Sabes que en la esquina te va a estar esperando el enemigo, pero tú te preparas. Y no sales o le das la vuelta y no pasas por la esquina, pero te preparas porque has aprendido a entender. Y esto de percibir y entender es un acceso a una porción muy pequeña de Dios, pero gigantesca para nosotros. Porque si puedo pasar más tiempo de intimidad con Dios, yo necesito, iglesia, pasar más tiempo de intimidad con Dios, porque quiero y entender. ¿Cuántos quieren pasar más tiempo de intimidad con Dios? Conéctese a las 5 de la mañana a orar. Ya no tiene que venir a este lugar desde la comodidad de su casa, en sus almohadas, en sus cobijas. Puede estar usted orando, pero sería bueno que pudiéramos venir a este lugar y orar. Iglesias están creciendo y yo veo que se conectan y tienen oraciones, y hay gente que está orando, y digo, están pagando un precio, están orando, están buscando a Dios, y porque están buscando a Dios tienen la capacidad de percibir y entender. Versículo 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Es una pregunta. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es decir, si esta pequeña parábola no la puedes entender, es porque no estás cerca del corazón de Dios. Porque para entender esta y las demás parábolas, para entender la palabra de Dios, necesitamos estar cerca del corazón de Dios. Porque una cosa es tener un plan de lectura y en un año leer la Biblia y no aprender nada. Leer toda la Biblia en un año y no percibir nada. Porque el que está cerca del corazón de Dios puede percibir y entender las cosas que Dios tiene revelado para nosotros. Si no sabemos, ¿cómo pues vamos a entender? Necesitamos saber, y para saber necesitamos estudiar y aprender la palabra de Dios. Si ponemos, iglesia, si ponemos todas las cosas detrás de la lupa del percibir y del entender, la presión disminuirá, así como el temor y la incertidumbre. Por ello, esta parábola es vital para entender todas las demás cosas. Cuando estás cerca del corazón de Dios y pasamos tiempo en intimidad con Dios y podemos percibir y podemos entender lo que Dios tiene, entonces los tiempos de presión, de incertidumbre, de angustia disminuyen, porque sabemos lo que Dios va a hacer y cómo Dios lo va a hacer. A muchos les he contado el testimonio de cuando enfermé de los riñones.
Pero Dios le había revelado a la vida de mi pastor Rubén, que yo iba a pasar un tiempo complicado. Pero le dio una palabra, pero de ahí lo voy a sacar. Cuando yo recordé esa palabra, me tomé de esa palabra y dije, de aquí voy a salir con un milagro. Y hace unos días, el domingo pasado, para ser exacto, 19 de enero, después de 12 días, de hace 12 años, salí con un milagro. ¿Cómo no vamos a vivir agradecidos con Él? ¿Cómo no vamos a vivir agradecidos con Él? Trabajemos de manera sencilla con esta parábola. ¿Está aprendiendo esta mañana? Número 14, versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Qué sencillo, ¿verdad? El sembrador no es el pescador, no es el albañil. El sembrador es el que siembra la palabra. Cornerstone Monterrey debe ser una iglesia que sembramos la palabra. Cornerstone Monterrey debe ser una iglesia que siembra la palabra en donde podamos. Ayer, ya para salirnos, la pastora estaba platicando con una mujer y estuvo allí persuadiéndola. Y resulta que esa mujer, cuando era una niña, iba a los campos de verano y conoció de la palabra. Y su esposo parece que también, pero hoy estaban regresando a buscar de Dios. Porque tiene que haber un sembrador que esté dispuesto a sembrar la palabra. Gracias a Dios, porque en nuestro país tenemos gente que se atreve a sembrar maíz para que tú y yo tengamos tortillas de maíz, que se atreve a sembrar trigo para que ustedes, los que son regios y les gusta comer con tortillas de harina, tengan harina y tengan tortillas de harina. Gracias a Dios. No le da gracias a Dios porque aún el campo está produciendo. Gracias a Dios por ello. El sembrador es el que siembra la palabra. Así como hay muchas maneras de pescar, hay muchas maneras de sembrar la palabra. Y aquí en este pasaje se nota que el sembrador es un experto. ¿Qué tanto podemos mejorar Cornerstone Monterrey en el arte de sembrar? ¿Cuántas maneras de sembrar habrá? Ayer estuvimos y muchas de las cosas que vimos que hacían, nosotros las hemos hecho años atrás. Pero es tiempo de volver a reactivar y poder sembrar la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén. No podemos esperar una gran cosecha sin una siembra igualmente intensa. Así es. No podemos esperar una gran cosecha sin una siembra igualmente intensa. Si queremos cosechar un elote, pues sí, con un maíz que siembres, con un grano de maíz. Pero si quieres sembrar y cosechar una parcela de elotes, tienes que tener mayor cantidad de maíz. A mayor cantidad de semilla, mayor cantidad será tu cosecha. Amén. Así que es importante que tú y yo podamos pasar tiempo de intimidad con Dios, para que podamos percibir y entender. Y cuando vas en el camino, en el camión, en tu trabajo, y has pasado tiempo con Dios y puedes percibir y puedes entender, entonces no vienes y dices, pastor, fíjese que qué casualidad que estaba en el trabajo y una persona de allí me empezó a contar sus problemas y Dios me ayudó y me dio sabiduría. Fíjese qué casualidad. No, compadre, no entendiste que es el percibir y el entender. Pero si lo hubieras percibido, no hubieras esperado a que Él te contara sus problemas, hubieras llegado a platicar con Él y abrir un diálogo de confianza para que ese diálogo pudieras, en medio de ese diálogo, sembrar la palabra de Dios. Así que cuando llegues a tu trabajo, dile, Dios, déjame percibir, pero puedo percibir y puedo entender porque he estado cerca del Padre. Amén. ¿Está aprendiendo? Ahora entremos, iglesia, de lleno a las 4 diferentes circunstancias que el sembrador enfrenta. Número 1, versículo 15. Número 1, versículo 15. Y estos son los que junto al camino, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida, subraye enseguida. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esa expresión enseguida
es la clave. Enseguida. Muchos, y resulta que la prédica fue de reconciliación matrimonial, y te reconcilias y te pides perdón aquí en la iglesia. Y enseguida, diga conmigo, y enseguida. Miserable, cochino, diablo. No, hermano, el diablo no tiene nada que ver en ese asunto. Fue porque no percibiste y entendiste. Y enseguida ya te aventaste un tiro. No llegaste ni al Oxxo, no llegaste a la esquina, no llegaste ni a tomar tu auto que está, no sé de quién sea el que está enfrente, pero bueno. Y ya te aventaste un tiro. Enseguida, porque no hemos entendido ni hemos percibido. Y cuando hemos predicado y colocado la palabra de Dios en la vida de alguien, vendrán, iglesia, sucesos, casi saliendo de la iglesia, para que la persona olvide lo que aprendió, porque no lo percibió y no lo entendió. Pero si sales de este lugar, entonces vas a... ¿Y cómo vas a salir? ¿Qué? ¿Cómo vas a salir? Con tu esposa, ¿cómo vas a salir? De la mano, ¿cómo más? Ya le di una idea. Enamorado, besucón, etcétera, etcétera. Por cierto, hago un paréntesis. Ayer al curso de matrimonio les dejamos una tarea, pero aplica para toda la iglesia casada. Y es la segunda. La primera es, ¿cuál fue la primera? Que todos los que tienen auto y tienen su esposa, seas tú varón el que abre siempre, no nomás en tarea, siempre, hasta el último día de tu vida, la puerta para que tu esposa suba. Y cuando baje, lo mismo. Y la segunda tarea que les dejé hace 8 días es que cuando, por cierto, hoy reprobé, cuando entres por esa puerta, entren los dos de la mano. Y cuando salgas por esa puerta, salgas con ella de la mano. ¿Puede obedecer esa instrucción, iglesia? Ok. Estén atentos, si no ahí les dejé el garrote santo. Regreso a la prédica. Ojo, iglesia, no siempre la culpa es del cochino diablo mentiroso y miserable. Muchas veces es nuestra falta de saber y entender la palabra, porque solo venimos, pero sin un interés profundo de ser tocados por su palabra, por la mano de Dios y por su presencia. Dile que está a tu lado, te hablan. Hasta el día de hoy no he visto en televisión cuando están jugando su equipo preferido, que por cierto creo que ayer perdió, ¿verdad? No he visto en la cámara de televisión cuando están afocando que un fanático, fans o como se diga de los Rayados, esté así, durmiendo. No lo he visto. Siempre los veo despiertos con su Coca-Cola, gritando, pintados, incluso llorando cuando pierden, gritándole, por ahí no, por acá. Sí, tan bueno eres porque no estás jugando en la cancha, ¿no? Pero bueno, ese es otro mensaje. Y van y pierde su equipo y para el siguiente juego seguro que ahí van a estar, porque tienen fe en que va a ganar su equipo, aunque seguramente va a perder, ¿no? Pero ahí van a estar. ¿Cuál es el mejor equipo, Sixto? Pero cuando vienes a la casa de Dios, ten interés, pasión, porque venimos a alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Venimos para percibir y entender, para que cuando salgas, ¿cómo decía el pasaje? El que dije que subrayara, enseguida. Número 2, versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Recuerdo que una ocasión estaba en este lugar un joven que, amén, gloria a Dios, predícanos, pastor. Y yo me empecé a motivar y todo.
allá afuera estaba pidiendo una ofrenda. Y yo sabía, lo había percibido para qué era. Y no se la quería dar. Es que ¿dónde está el amor? Y pasando por acá en el Oxxo, iba bajando con el carro. Cuando soy yo, salud, pastor. Porque no tienen raíces. Son la gente, y no está mal ser emocionalista, pero esa gente que, ¿cuántos van a ir al evangelismo? Amén, pastor, sí, yo voy a ir. ¿Qué pasó? No te vimos. Ay, pastor, que estaba a 5 grados. ¿En dónde? Porque en el parque los que llevamos chamarras nos quitamos las chamarras. Dios dio un buen clima. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan. Las pruebas no matan cristianos, es la falta de raíz. Las pruebas no matan cristianos. Si no, ahí se hubiera quedado en el horno, en el pozo de los leones, en la cárcel José. Las pruebas no matan cristianos, es la falta de raíz. No fue la tribulación, no fue la persecución, es la falta de raíz. Y por eso Apocalipsis 3:13, iglesia, dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Cornerstone, Monterrey, retengamos lo que hemos recibido de gracia y demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y viene una pregunta: ¿qué estás haciendo para retener lo que estamos enseñando y usted está escuchando y aprendiendo? Raíces profundas. Diga conmigo: raíces profundas. Número 3, versículo 18. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace, y subraya esa palabra o esa expresión, y se hace infructuosa, y se hace infructuosa. El objetivo no es destruirte, es hacerte infértil. El objetivo no es destruirte, es que tú seas infértil. Y Mateo 6:21 dice: porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Cuando tu tesoro está en las cosas materiales, en el dinero, en tu trabajo, en la finanza, en tu casa, en tu auto, ahí estará tu corazón. Pero cuando tu tesoro es buscar cada día la presencia, la intimidad con Dios, ahí estará tu corazón, que podrá percibir y entender. Por eso muchas personas pueden tener una solvencia económica, pero eso no quiere decir que tengas la bendición del cielo. Pueden tener y saberse los libros de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis. Pueden saber un versículo de cada libro de la Biblia, pero no quiere decir que eso haya resultado de la intimidad y de la búsqueda con Dios, porque no son capaces de percibir ni de entender. Porque salen de aquí y, ¿cómo dice? Y enseguida se avientan un tiro. Y cuando vienen las pruebas, que no es el propósito destruirte, te vuelves infértil. Cuando en las pruebas deberíamos de ser más fuertes por haber pasado tiempo de intimidad con. ¿Está aprendiendo? Cuando tu corazón está en las cosas terrenales y materiales y no en el reino, tu vida será infructuosa. Tu vida será infructuosa. Pastor, entonces ya no puedo trabajar. No te estoy diciendo eso. Busca seguir trabajando, busca un mejor ingreso,
busca tener un mejor auto, busca tener una mejor casa, pero que eso no sea tu prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Pero no me voy a afanar por eso, porque yo sé que Él es mi proveedor. Número cuatro. Y ya casi estoy por terminar, iglesia. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Los que oyen, los que reciben y los que dan fruto. Diga conmigo, los que oyen, los que reciben y los que dan. Por eso cuando vienes o venimos a la casa de Dios, nuestra oración siempre es: danos un oído para oír. Porque venimos a oír la palabra de Dios. ¿Cuántos vienen a dormir? ¿Nadie? Ya encargué, o voy a encargar una pistola de agua así. Agua fría. Para el verano. No, desde ahorita, pero agua fría sí los despierta ahorita, ¿verdad? Despiértese, hermano. Venimos a oír, venimos a recibir y después damos. No basta con oír y recibir, hay que dar para que el ciclo de la esterilidad se rompa en una iglesia, en una vida, en una familia. No basta con oír, si lo quiere apuntar, no basta con oír y recibir, hay que dar para que el ciclo de la esterilidad se rompa. ¿Será por eso que no has ganado a tu familia? ¿Serás por eso que no le puedes compartir a nadie de la palabra de Dios? Porque no has oído bien y no has recibido. Y si no has oído y no has recibido, entonces no tienes algo para dar. ¿Qué estás dando para el reino? Dile que está a tu lado derecho o lado izquierdo, ¿qué estás dando para el reino? Número 1, una semilla cayó junto al camino. Se la comieron las aves. Son aquellos que enseguida salen de aquí y, como decía mi difunta abuela, ¿cómo es? Usted sabe, ¿verdad? Usted sabe. Número 2, la semilla que cayó en pedregales, la quemó el sol porque no tenía raíz. Hay que tener raíces profundas y solamente te los da la palabra de Dios y la intimidad con Dios. Número 3, la semilla que cayó en espinos, y los espinos son los afanes de la vida, las riquezas, la vanagloria, las riquezas, y te hace ser infértil. Y para romper la infertilidad necesitas dar. Y número 4, la semilla que cayó en Cornerstone, Monterrey, en buena tierra, la cual brotó, creció y produjo. 2 versículos de este pasaje que son claves para cerrar. Versículo 8 y versículo 20. Versículo 8 y versículo 20. Primero el versículo 8 y después el versículo 20. Dios es intencional en todo lo que hace y la Biblia está perfectamente conectada y se revela para nosotros, para que podamos y entender. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo. Diga conmigo, brotó, creció y produjo. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y reciben y dan fruto. Si la palabra de Dios va a brotar en tu corazón, es porque oyes bien la palabra de Dios.
Si brota de tu corazón una buena semilla, es porque oyes bien la palabra de Dios. Número 2, si esa semilla que brotó crece, es porque estás testificando que tu corazón recibió bien la palabra de Dios. Y número 3, si esa semilla produce, seguro dará buen fruto. ¿Se da cuenta cómo está conectado esa parte? Para que podamos percibir y entender, para que no salgamos y enseguida, pues yo no sé qué dijo el pastor. Pues ahí me lo vuelves. No es para que te lo vuelva a explicar tu esposo. Eso era en el Antiguo Testamento, donde la mujer se sentaba de un lado y el hombre de otro lado, y Pablo les decía: vayan a sus casas y pregunten, y que el esposo les explique. Aquí delante de Dios, hombre y mujer, libres y esclavos, somos igual. Así que número 1, si brota de tu corazón una buena semilla, es porque oyes bien su palabra. Número 2, si esa semilla que brotó crece, es porque estás testificando que tu corazón recibió bien la palabra de Dios. Y entonces puedes percibir si el que está a tu lado derecho realmente está brotando una buena palabra o está brotando un sueño. Número 3, si esa semilla produce, seguro dará buen fruto. Dile que está a tu lado derecho o lado izquierdo: ¿dónde está tu fruto? ¿Dónde está tu fruto? Pues es que no he oído bien. Y si no he oído, pues ¿cómo va a brotar la palabra? Es que no he podido crecer porque no he podido recibir bien la palabra. Por eso no puedo dar buen fruto, porque no hay algo en mí, una semilla sembrada que pueda producir. Iglesia, póngase de pie, por favor. Y aquí las dos cosas más valiosas de la intimidad con Dios: poder percibir, y poder entender. Y hemos enseñado ese principio una y otra vez. A mayor relación con Dios, mayor revelación de su palabra. A mayor tiempo de intimidad que pasas con el Padre, en tus tiempos de intimidad con Dios, en tu casa, en oración, en la lectura de la palabra, aun cuando vayas manejando y puedes ir clamando a Dios, platicando con Dios, diciéndole: Dios, mientras yo voy manejando, quédate conmigo, y comienza a platicar. Entonces podrás percibir y podrás entender. Amén. Pero si no, tu vida será infructuosa y estarás repitiendo un círculo vicioso, sin poder percibir y sin poder entender. Porque cuando sales de este lugar, enseguida ya estás queriendo sacar el apellido, y porque no podemos percibir y no podemos entender. Y no lo podemos percibir y no lo podemos entender porque no hemos pasado tiempo de intimidad con Dios. He platicado con pastores que tienen iglesias grandes y me dicen: me levanto a las 3 de la mañana y doblo mis rodillas y estoy orando. Y yo digo: no, pues yo me levanto como a las 6 y ahí en la cama oro. El resultado de su intimidad es el testimonio de su relación con Dios. Que el resultado de nuestra intimidad con Dios sea un vivo testimonio para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestros hijos, para nuestros vecinos, familiares, amigos. ¿Cuántos quieren tener intimidad con Dios? Porque si podemos tener mayor tiempo de intimidad con Dios, podemos percibir y entender. Entonces, cuando sales y estás en tu trabajo, percibes y entiendes y dices: wow, ya sé qué tengo que hacer. Cuando viene un ataque frontal directo a la vida de tu matrimonio, pasar tiempo con Dios te dice: ten cuidado, mijo, pasado mañana, tal hora, esto es lo que va a pasar.
Y te lo está adelantando, porque dice la Biblia que Dios antes lo revelará a sus hijos, a sus siervos, para que tú puedas percibir y entender y no llegue el momento. Es como si yo te digo, hermanos, tengan cuidado, porque allá por el H-E-B, a unos 200 metros en el carril central, está un bache tamaño cocodrilo, no vaya a caer. Y tú vas y pastor, ore por mí porque ese cochino, miserable diablo, mentiroso se atravesó, y en el bache que usted dijo, o sea, no percibiste y no entendiste. Y Dios quiere decirte que allá afuera está un bache, que a la vuelta de la esquina está un bache para tu matrimonio, que está un problema financiero, que se avecina una enfermedad, que se avecina una victoria, pero a veces no nos lo revela. Pero porque no pasamos tiempo con Él, no podemos percibir y entender. Quiero retarte. No está Pedro este día y no lo va a ver, a menos que esté conectado. Pero hoy Pedro y Liz están en Cornerstone, Tampico Madero, y creo que Dios lo está usando grandemente. Amén. Que Dios le bendiga y le use poderosamente. Pero quiero retar su vida a que te conectes a la oración. Son 2 veces al mes. ¿Cuántos tienen acceso? ¿Es una? Es una. La voy a subir a 2. ¿Quién tiene acceso a la plataforma de Zoom? Levante su mano. ¿Quién tiene? Okay. ¿Quién no tiene acceso porque no sabe? A Zoom lo puedes traer de celular, del iPad, en la computadora, y es gratis la aplicación. ¿Quién no tiene acceso a Zoom? Levante su mano. ¿Quién no tiene acceso a Zoom? Ok. Quédese unos instantes con los jóvenes y ellos les van a bajar la plataforma de Zoom en su celular. Solamente es picarle allí donde manda Pedro la invitación, te conectas, a veces te pide un ID y un password, y ponerlo, y eso es todo. Mutear tu micrófono, si no quieres prender tu cámara porque estás en pijama, pero que sepa el cielo que estás orando. Amén. Que sepa el cielo que quieres tocar la puerta de la recámara, por así llamarle, del cielo. Amén. Donde está el Padre, porque papá, quiero estar un rato contigo. Amén. Papá, ábreme la puerta porque quiero estar contigo. Amén. Papá, porque todo aquel que busca, dice Jeremías 29:13, y con eso termino, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si Dios nos va a llevar a algo más grande, necesitamos, y el cielo necesita, que tu nivel de intimidad con Él crezca más. Amén. Que tu relación con el Padre. Porque ¿qué si Dios nos mandara matrimonios rotos, con problemas fuertes? ¿Qué si Dios nos mandara familias de bajos recursos? Pero tú tienes la capacidad de enseñarles cómo hacer un negocio. ¿Qué si Dios nos mandara ese tipo de personas, matrimonios? Tendríamos que distribuirnos el trabajo entre todos y poder bendecir. Pastor, ¿y qué le voy a decir si has pasado intimidad con Él? ¿Percibes y entiendes que lo que le vas a decir es el consejo que Dios nos ha dado por largos años a través de su palabra, a través del tiempo de intimidad con Dios? Estando en la junta en Querétaro, estaba platicando con un joven que acaba de entrar y me dice, oye, me dicen que tú eres pastor y que también tú y tu esposa son consejeros matrimoniales. Dije, sí, es correcto. ¿Crees que algún día me puedas dar una cita? Por supuesto. Y otro joven, no me di cuenta, estaba atrás de mí. Se sentó y me dijo, quiero contarte algo en confianza. Abrió su corazón. Inmediatamente percibí el problema y le dije, esto es lo que va a pasar en un futuro.
Y dijo, wow, no lo había visto así. Pero hay una manera de corregir eso para que no pase en un futuro. Haz esto. Dijo, muchas gracias. Dice, nunca había platicado contigo el tema, pero me voy bien tranquilo por lo que me dijiste. La gente está esperando que los hijos de Dios nos levantemos. Dice la Biblia que la misma creación está gimiendo y está esperando. Los ángeles quisieran venir y evangelizar, pero es una labor que nos dio Dios a nosotros. Que seamos una iglesia productiva, que pasemos tiempo de intimidad. Quiero retarte para que te conectes a la oración. Es a las 5 de la mañana, 1 hora, o 40 minutos porque se acaba el Zoom. Conéctate, pasa tiempo de intimidad, busquemos de Dios cada día y seguro, entonces esa semilla habrá caído en buena tierra y traeremos un fruto al 100%. Amén. Para gloria de Dios Padre. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos, por retarnos. Reconocemos, Señor, que no te hemos dedicado ese tiempo de intimidad, pero sí queremos exigir la respuesta para nuestras necesidades. Si hemos pensado que con una oración de 2 minutos tú vas a contestar y vas a sanar y vas a ayudarnos y vas a fortalecernos, pero nos hemos olvidado, Señor, de tener ese tiempo de intimidad contigo. Queremos percibir y queremos entender lo que tú tienes, Señor, para nuestras vidas. Permítenos, Padre, ser una iglesia que te busca continuamente en la intimidad, en su hogar. Que cada día, Señor, anhelemos más y más de tu presencia, más y más de ti. Toca vidas, toca corazones, Espíritu Santo. Toca vidas y toca corazones. Que haya un hambre y una sed de tu palabra. Que haya un hambre y una sed por tu presencia, por estar cada día contigo. Que cada día, Señor, nuestro corazón sea una tierra fértil donde caiga tu palabra, produzca, crezca al 100%. Déjanos oír, déjanos percibir y entender, Padre, lo que tú tienes para esta casa, para nuestra vida, para cada matrimonio, para cada familia. Oramos, Señor, que en los postreros días, en los postreros meses y en los años por venir, tú visitarás y bendecirás esta casa en una forma especial y sorprendente, porque hemos aprendido a pasar intimidad contigo. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Oro que cada hijo tuyo, cada hija tuya en esta casa, al salir de este lugar, esta semilla sembrada, produzca, Señor, raíces profundas. Que esta palabra sembrada, Señor, cuando salgan de este lugar, enseguida no se las robe, Señor, los problemas, las circunstancias, las dificultades. Oro, Padre, que esta palabra, Señor, que ha sido sembrada, brote, crezca y produzca, porque hemos oído, la hemos recibido y estamos dispuestos, Padre, a dar fruto. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede darle una ofrenda de palmas al Rey.